Recording in progress. Abrimos la sesión en nombre de la patria. Le doy la bienvenida a todas las señoras y señores senadores y me dicen que está presente por Zoom la ministra de Justicia. Así que buenos días, ministra. Y el abogado Romina Tapia. Buenos días, Romina. ¿Hay cuenta, secretaria? Sí, presidente, hay cuenta. Una comunicación de la delegada de DISFAM Chile, señora Mariela Bugueño, mediante la cual solicita ser recibida por esta comisión con la finalidad de dar a conocer la realidad de las personas con trastorno de aprendizaje. Y a continuación hay dos excusas de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, y de la subsecretaria de la niñez, señora Rocío Faúndez, quienes no podrán asistir el día de hoy. La señora Patricia Muñoz porque está citada a la Comisión de Constitución del Senado, en que se debatirá el proyecto de ley sobre matrimonio adolescente. Y la señora Rocío Faúndez señala que tiene compromisos adquiridos con anterioridad. La señora Patricia Muñoz envió recién un documento por escrito relativo a los dos proyectos que tenemos en tabla el día de hoy. Habíamos visto que usted y como equipo iban a hacer un informe de las opciones de proyectos a archivar. Nos gustaría que eso se lo haga llegar por mail a cada uno de los miembros de esta comisión para que puedan ver lo que hacemos y así descargar un poco, ¿no es cierto?, la agenda de algunos proyectos que no hay problema. Si hay algún asesor, mientras dure el aforo, ¿cuántos son? Ah, además, hay demás. Además, con esa asesora, lo amorosa que es, puede quedarse aquí usted. Se puede ir el senador Moreira, pero usted se queda. Esa es la dictadura de ser presidente. No, no lo digo por si agarra papa y se va. Ya. Hay que reírse en la vida, güey. Ya. Entonces, ¿cómo vamos en la tabla, secretaria? El primer punto de la tabla es el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señoras Núñez y Rincón y señores Elizalde, Galilea y Osandón, que modifica la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia con el objeto de garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niñas y adolescentes. Esto corresponde al boletín 14.950-07. Este proyecto ingresó al Senado el 4 de mayo del año en curso, se encuentra en primer trámite reglamentario, no tiene urgencia, tampoco tiene normas de rango orgánico constitucional o de quórum calificado. El objetivo es garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niños y adolescentes, específicamente en lo que dice relación con el curador ad litem y el perito. El proyecto está estructurado sobre la base de un artículo único que contiene dos números. El primero de ellos establece que el curador ad litem deberá tomar conocimiento acabado del litigio y del verdadero sentir del niño, niña o adolescente desde la interposición de la medida de protección. Lo anterior en la medida que sea posible y conveniente para tales objetivos y con el fin de evitar la revictimización o victimización secundaria del niño, niña o adolescente. El curador ad litem podrá solicitar al juez la realización de una o más entrevistas video grabadas. Y el número 2 agrega que el juez deberá solicitar al perito certificar la idoneidad en la materia mediante exhibición de documentos que acredite curso de especialización cuando se trate de asuntos relativos a niños, niñas o adolescentes. Bueno, la idea es que escuchemos a los invitados sobre este proyecto para, para, para tomar decisión más informada. Entonces, le ofrecemos la palabra a la ministra. Primero. Perdón, presidente, disculpe, ministra, gusto saludarla. Hola.
ustedes no, estos dos proyectos que están en tabla tienen mucha similitud. Sí. ¿Tienen pensado refundirlo? ¿O no? Es que yo creo que lo que habíamos pensado con los asesores era escuchar la opinión y después tomar la decisión si lo refundíamos, que es una posibilidad. Sí. Debatirlo solo en general, porque Ya. es de artículo único. Ya. El segundo proyecto tiene 3 artículos, Ya. entonces ese corresponde a discusión en general. Entonces, para refundirlo, ¿Qué recomienda usted? bueno, yo creo que habría que escuchar primero la opinión sobre los dos proyectos. Sobre los dos proyectos. Sobre los dos proyectos y ahí la comisión pero- tomará la decisión. Perfecto, pero en el fondo vamos a escuchar y ahí tomaremos la decisión, pero, Claro. pero los invitados vienen por los dos proyectos. Los invitados vienen por los dos Ah, proyectos. perfecto, ya, estamos entonces. Y la documentación, Sí. Ya, eso dejar claro que el informe que mandó la defensora de la niñez también, y eso, por favor, lo mandan ese informe por mail, también siempre todos los asesores, ¿ya? Por eso. No, sino, no estoy reclamando por el tiempo, es para que siempre sea así, que vaya al senador o senadora y a su asesor directamente toda la información. Entonces partimos, le ofrecemos la palabra a la señora ministra. Buenos días, presidente, su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias por esta invitación y parto disculpándome. Ha sido mi intención cada vez que puedo poder estar presencialmente, cada vez que me invitan, pero justo hoy día teníamos una sesión interministerial en la mañana y no alcanzaba a llegar a Valparaíso, así que me excuso por eso, pero hemos trabajado toda la semana pasada para poder aportar al debate de estos dos proyectos. Yo quiero partir planteando que como ministerio estamos trabajando y tenemos mucha preocupación respecto de estos temas y si se me permite, presidente, bueno, felicitar que se pongan estos temas en tabla, que me parece de la mayor relevancia. Para nosotros los temas de niñez son una de las principales prioridades del ministerio. Estamos con una cartera de proyectos bien importantes en distintas materias, pero también no solo proyectos de ley, sino que también un trabajo programático de políticas públicas que este ministerio impulsa en materias muy vinculadas a las iniciativas que están acá planteadas. Entonces, como son dos proyectos que tienen especificidades jurídicas distintas, me acompañan dos personas de mi equipo, Oriela López, que es la jefa del Departamento de Asistencia Judicial de la División Judicial de este ministerio, y Felipe Rayo, que es uno de los asesores especialistas de la División Jurídica. Yo quisiera pedirle, presidente, que nos permitan compartir presentación. Y quisiera simplemente, como tema general que me parece muy relevante que puedan tener a la vista la comisión, es que debido a la entrada en vigencia de la ley de 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el artículo cuarto transitorio de ese proyecto de ley le entrega a este ministerio un plazo de 18 meses que ya están corriendo. De hecho ya nos quedan 16 más o menos, o 15 y medio diría, contando desde la publicación de la ley, para que podamos enviar una adecuación a las normas de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, considerando las adecuaciones que surjan de la aplicación de la ley de garantías. Entonces nos parece que es muy importante que podamos discutir estas dos preocupaciones que están acá planteadas sobre la mesa, y teniendo presente que en 15 meses más o menos tenemos que presentar un proyecto de reforma integral a los tribunales de familia, y que por de pronto quedamos totalmente disponibles para poder tener conversaciones con la comisión en el proceso prelegislativo para escuchar sus preocupaciones y poder incorporar cualquier comentario que ustedes tuviesen respecto de esa modificación, que además vamos a impulsar de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio donde está la Subsecretaría de la Niñez, y también ya lo hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema, con el Poder Judicial,
y la ministra Chevesich, que está a cargo de estos temas en particular en la Corte, para poder también incorporar la mirada del Poder Judicial en esta reforma que va a ser muy significativa. Entonces, si me permiten, vamos a partir con comentarios respecto del boletín 14.950, que modifica la ley 19.968 respecto de justamente los tribunales de familia, y le voy a dar la palabra a Oriela López para que pueda presentar el detalle de lo que hemos preparado. Oriela. Muchas gracias, ministra. Buenos días a las personas del Congreso. Queremos manifestar en primer término, este es el proyecto de ley que modifica la ley que crea los tribunales de familia. Tenéis que ponerlo sí, en presentación, Pili, ahí abajo. Bueno, pero si quieres empieza a hablar nomás, yo creo que Si me están escuchando, si me están escuchando, entonces la segunda lámina lo que hace es explicar cuál es el objeto del proyecto, que es actualizar la norma de la 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez, creando una tutela y participación judicial efectiva desde el procedimiento de familia. Respecto de la norma que, como bien indicaba la ministra, celebramos la incorporación de estas precisiones que se han establecido, creemos que respecto a los curadores ad litem, habría tres... ¿Estamos conectados? ¿Sí? Ya. Habría tres... respecto a los curadores, hay tres interesantes aspectos que introduce la norma. El primero es que los curadores ad litem tendrían algún tipo de inconveniente respecto a informarse sobre las causas de la niñez, por lo tanto, el expediente virtual sería una forma limitada de tomar contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. La segunda, lo que segunda incorpora esta norma es que señala que sería relevante establecer estas entrevistas video grabadas que se han establecido para otro tipo de procedimientos, incorporarla también a la relación y a la posibilidad que tienen los curadores de tomar contacto con niños, niñas y adolescentes. Y el tercer análisis es que no se ha recabado suficiente información por parte de los abogados curadores para representar de manera adecuada a los niños. Respecto a lo de los peritos, que es la lámina siguiente, Felipe Rayo se va a referir a continuación, pero lo importante es señalar que, en el proyecto de ley que sigue, pero lo importante es señalar que solo se le exige la división de un título que los habilita a comparecer y presentar informes, y no existen mayores estándares que establezca nuestra legislación en cuanto a su idoneidad de especialización para atender a niños, niñas y adolescentes. La lámina siguiente. Nuestras observaciones como Ministerio de Justicia de este proyecto de ley se basan principalmente en tres áreas respecto a los curadores. En primer término, que desde que se introduce esta norma, esta modificación, que es el año 2019-2020 a la fecha, se han producido modificaciones en cuanto a cómo los abogados y los curadores representan y toman contacto con los niños, niñas y adolescentes. El programa Mi Abogado, que es una línea especializada a la que me referiría más adelante, a través de tripletas psicosociales, toma un contacto mucho más cercano con los niños y los aborda de mucho mejor manera. Y por otra parte, a contar del mes de agosto del presente año, tal como lo indicó la ministra ayer en su cuenta pública, comenzará la implementación de una línea especializada de curadurías que permitirá también entregar una cercanía mayor de los abogados con los niños y adolescentes. La norma además agrega un concepto de un verdadero sentir. El concepto de verdadero sentir no ha sido definido en la normativa de infancia, sino entendemos que lo que quería abordar el legislador es un interés manifiesto o un verdadero sentir del niño. Creemos como ministerio que a través del programa Mi Abogado y de la nueva línea de curadurías que se está implementando, es posible que los abogados y los representantes de los niños tomen un contacto más directo de la intencionalidad que tienen estos y que quieren representar. Por lo tanto, ya estaría abordada esta situación y creemos que estaría salvada la situación. Y en tercer punto, que nos parece súper relevante respecto a las entrevistas videograbadas, es que las entrevistas videograbadas fueron hechas para una normativa respecto a ciertos estándares y contemplan una regulación especial y que tiene que ver más bien con un estándar de probatorio penal
y de atención a niños víctimas de delitos sexuales. Hoy día la normativa ha establecido otras formas de tomar contacto con este verdadero sentir que tendrían los niños, que a través de las salas GESEL y de los asesores técnicos que tienen los tribunales de familia. Por lo tanto, entendemos que estaría también este verdadero sentir ya manifestado en otras áreas y se podría acceder a él de mejor manera. Respecto al proyecto de ley en cuanto a los peritos, tal como lo señala la PPT, estimamos que no es necesario exigir un documento que acredite un curso de especialización, pues muchas veces es más relevante la experiencia y el trabajo desarrollado por los peritos más que estos documentos que acrediten su idoneidad. Por cierto, los peritos tienen como requisito que deben atenerse a los principios de la ciencia o las reglas del arte oficio que los profesores. Por lo menos por eso entendemos que estaría ya cubierto hasta este punto. Bueno, el otro punto se va a referir más adelante Felipe Rayo. Y ahora quisiéramos abordar cómo las curadurías se han encargado cómo se ha abordado las curadurías de una manera más integral. En primer término, a través del programa Mi Abogado, que me imagino que lo conocen bastante porque es un programa que ha tenido una muy buena evaluación a nivel nacional e internacional. Esta es una unidad especializada que está compuesta por abogados, trabajadores y psicólogos, trabajadores sociales y psicólogos, que abordan la problemática que existe desde una manera integral, de niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados en familias de acogida. Este programa del 2017 a la fecha ya tiene una cobertura a nivel nacional, si bien el programa piloto que empezó el 2017 abarcaba solamente Tarapacá, Valparaíso, región metropolitana, Biobío y Ñuble, hasta ahora ya tenemos una cobertura nacional. Por lo tanto, a los niños que se encuentran en cuidado alternativo, y como lo va a ver la PPT siguiente, el 99% de los niños que se encuentran en residencias, de que estas causas, que si pueden ver en la segunda línea que aparecen 23.459 causas vigentes, son abordados a través de 552 profesionales del programa Mi Abogado, de manera integral, lo que daría satisfacción a lo que estaba estableciendo esta modificación, este proyecto de ley. En segundo punto, para abordar los niños, niñas y adolescentes que no están incorporados en el programa Mi Abogado, que tiene ciertas limitaciones para acoger a niños, para el universo de niños al que puede abordar, se está estableciendo esta nueva línea de curaduría en las corporaciones de asistencia social, de asistencia judicial, abordando 36.000 causas que hasta la fecha estarían sin curador, y además de todas aquellas causas que van a ingresar al sistema derivadas por la ley de acceso a de garantías. Se va a establecer de manera escalonada a nivel nacional a contar de agosto del presente año. Es una línea independiente que va a trabajar a través de las corporaciones, pero de manera independiente. Y como pueden ver en la PPT siguiente, el número de curadurías que existe hoy día a la del año pasado, y que se va a abordar con todo el equipo técnico que ustedes pueden ver a su izquierda, desagregado por comuna, o sea, por región, con un jefe de un centro, abogados y trabajadores sociales. Si bien la forma de abordar no es la misma del programa Mi Abogado, que tiene un estándar muchísimo más alto, es una forma de abordar mucho más integral y sobre todo más concreta que lo que se está haciendo hoy día con los niños, niñas y adolescentes en curadurías. Eso porque la última parte es el artículo 4 transitorio. Bueno, finalmente señalar, y tal como lo decía la ministra en un comienzo, estamos dentro del plazo de 18 meses que nos da la ley 21.430, el artículo 4 transitorio, para presentar el proyecto de ley que modifica los tribunales de familia, donde también, por cierto, abordaremos todas estas nuevas iniciativas. Y quizás ahora le voy a dar la palabra a Felipe, que va a referirse al segundo tema, y podemos cerrar con algunos comentarios generales respecto de ambos proyectos. Un segundo, sí. El senador Elizalde. Una pregunta para los representantes del Ejecutivo, para la ministra, algunos de sus asesores, porque hacen referencia a la presentación de un proyecto respecto de tribunales de familia.
por lo que alcancé a escuchar, plazo para la presentación de ese proyecto? Tenemos establecido, por su intermedio, presidente, un plazo por ley que es de 8 meses desde que entró en vigencia la ley 21.430. Eso fue en marzo de este año. Por lo tanto, nosotros hemos calculado que a mediados del próximo año tendríamos que ingresar este proyecto. Como decía al principio, nosotros hemos establecido una mesa de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, en particular con la Subsecretaría de la Niñez. Esta es una conversación que además va a incorporar al Poder Judicial y a la Defensoría de la Niñez para poder hacer una primera, digamos, propuesta, pero es algo que también nos parece muy relevante que podamos conversar con el Congreso, armar quizás una mesa prelegislativa, digamos, para poder recibir todos los comentarios y plantear las ideas fuerza que vamos a incorporar. Pero hay varios proyectos que están en tramitación, presidente, y por su intermedio al presidente del Senado, senador Elizalde, que van a tener vinculación con este proyecto, y por lo tanto nos parece muy importante quizás poder hacer una mirada de conjunto para favorecer una armonización de cualquier discusión que esté hoy día en curso que pueda afectar también los trámites y el funcionamiento de los tribunales de familia. Es por eso que en general a nosotros nos gustaría quizás que cualquier modificación más sustantiva respecto al funcionamiento de los tribunales pudiera ser incorporada en esta reforma más integral de manera conjunta, más que empezar en este momento a tratar de cambiar algunos aspectos particulares. El senador Moreira quería... Sí, yo tengo una pregunta. De lo que yo leí y observé de estos dos proyectos, preliminarmente, ministra, se puede sostener que la gran duda respecto del proyecto es si existen los suficientes peritos capacitados en esta materia de infancia, porque de lo contrario habría que decretar en una norma transitoria un plazo para que el sistema cuente con estos peritos capacitados de acuerdo a esta nueva ley, si es que se llegase a aprobar. Es una pregunta a la ministra. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta o prefieren que responda inmediatamente? ¿Alguna pregunta a la señora senadora? ¿No? La señora Campilla iba a hacer un comentario o una pregunta. Mire, la verdad es que el tema del curador sería bueno aclarar, porque debiera ser que el curador se entreviste y que nos aseguremos que se entreviste con el niño, que sea una entrevista en persona. Y el tema de la entrevista video grabada, dice una o más entrevistas, o sea, yo creo que debiera ser una, no más, porque eso es revictimizar de nuevo, o sea, una y otra vez. La idea, yo creo que de la entrevista es video grabada, es para no volver a preguntar nada más, o sea, no volver a entrevistar a ese niño. Eso. Muchas gracias. Ministra. Sí, yo le voy a dar la palabra a mi colega Felipe Rayo para que pueda entrar en detalle. Simplemente quizás precisar algo que comentó Oriela, es que la ley de garantías nos establecía la obligación que el Estado tenía que proporcionar un curador para toda niña o niña adolescente que tuviera un proceso judicial. Si no existía ese curador, el juez tenía la facultad para invalidar todos los trámites y todo el procedimiento realizado. Nosotros, esto fue cuando se aprobó esta última parte de la ley de garantías, ya estaba aprobada la ley de presupuesto de este año, del 2022, y no se habían incorporado dentro del informe financiero
los recursos necesarios para poder cumplir con este requerimiento. Nosotros empezamos a tener solicitudes y luces de alerta desde este ministerio, incluso antes de que asumiera nuestro gobierno. Esto fue algo de lo que nos informó el ministro Larraín en el traspaso, que teníamos un problema para poder dar cumplimiento con esta obligación que establecía la nueva ley. Y nosotros en estos 2 meses que hemos trabajado al interior del ministerio con las corporaciones de asistencia judicial, y logramos destrabar este tema con el Ministerio de Hacienda y conseguir la autorización, y lo que informaba la jefa del Departamento de Asistencia Judicial anteriormente es que ya estamos implementando esta medida con un aumento de personal en todas las corporaciones a nivel nacional, que nos va a permitir tener un estándar de curadurías para niños, niñas y adolescentes con además asistentes sociales, que quiero insistir que tenemos claridad que no es el mismo estándar que tiene el programa Mi Abogado, fundamentalmente por la cantidad de causas que lleva cada abogado y abogada, pero es un estándar muchísimo mejor que el promedio que teníamos respecto de los abogados habituales, digamos, de las corporaciones de asistencia judicial, y nuestro interés es poder evaluar el funcionamiento de esta nueva sistema de curadurías y concordar aquí con la senadora Campillay, por su intermedio presidente, respecto de la necesidad de que estos curadores tengan una asistencia preferente presencial con niñas y niñas, y es algo en lo que estamos trabajando como ministerio. Pero para terminar quizás la presentación de los 2 proyectos, le doy la palabra a Felipe respecto de los peritos, que es un tema planteado por el senador Moreira que nos parece de suma importancia. Felipe. Perfecto. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, me voy a referir al proyecto de ley contenido en el boletín número 14.982-07, que regula la pericia judicial. A propósito de algunas de las preguntas que se hicieron previamente, creo el senador Moreira, esto va a ser útil porque también desde ya es bueno tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos al menos 2 modelos de pericias que son completamente distintas. Tenemos un sistema de pericia para, digamos, la justicia reformada, donde los peritos son de parte, y tenemos un sistema de pericias completamente distinto en la justicia antigua, no reformada, civil, donde los peritos son más bien institucionales. Pero ya me voy a referir a eso porque eso genera un análisis distinto, y este proyecto de ley, si bien hace modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia, sus primeras disposiciones tienen un alcance general, no solamente a la Ley de Tribunales de Familia, sino a todo nuestro ordenamiento. La presentación va a constar de lo que es el planteamiento del problema que releva este proyecto de ley, el contenido de esta moción, lo que acabo de hacer mención, cuáles son los modelos de pericia existentes en nuestro ordenamiento jurídico, y algunos nudos críticos que creemos hay que tener presentes respecto de este proyecto de ley para finalmente terminar con algunas conclusiones. Acerca del planteamiento del problema, efectivamente, la moción releva un problema donde notamos que muchas veces se produce un fenómeno llamado como el trasvasije, normalmente automático, de las conclusiones de los peritos contenidas en sus informes periciales en la motivación de la sentencia. ¿Ya? Se dice muchas veces, el juez tiende a delegar parte importante del ejercicio de la función jurisdiccional en lo que son las conclusiones de la... Y esto además en un contexto donde efectivamente existen problemas relevantes, tanto en la formación de los peritos, pero también respecto de los demás actores del sistema judicial, que son los llamados a controlar la calidad de la pericia. Me refiero a abogados litigantes y jueces. Por poner un estudio, esto está documentado, y por mencionar un ejemplo, hay un informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, ya tiene sus años, del año 2016, que se llama Peritajes en Chile, informe de los principales resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile.
Y allí, por ejemplo, se plantea respecto de los peritos, efectivamente, cómo los actores del sistema notan que muchas veces hay una escasa correspondencia entre los fundamentos y argumentos presentados en su informe y lo que son las conclusiones. Muchas veces estas conclusiones de alguna forma surgen espontáneamente, pero uno no puede explicárselas de un modo racional a partir de lo que es la fundamentación y cuál fue el análisis que hizo el perito de acuerdo a su ciencia o arte. Entonces se releva como un hallazgo en ese informe que muchas veces los peritos adolecen de problemas metodológicos. De igual modo, los abogados litigantes normalmente carecen de las capacidades y competencias suficientes para examinar adecuadamente la prueba pericial. Habría un problema de formación epistemológica respecto de ello. Y los jueces también muchas veces no contarían con la preparación suficiente para valorar y controlar adecuadamente la prueba pericial. Ahí el informe al que he hecho mención releva una necesidad transversal de mayor formación en epistemología general o método científico. Y para finalizar en esto de que el planteamiento del problema, también es relevante tener presente un hallazgo que hace el mismo informe, que permite de alguna forma dar cuenta de la magnitud del problema, ¿ya? Que dice relación con la falta de existencia de comunidades disciplinarias que regulen y supervigilen la conducta ética de sus miembros como una forma de control complementaria del Poder Judicial. Ahí, por ejemplo, se destaca una opinión de un profesor de Derecho Procesal que decía que no hay mucho desarrollo desde las disciplinas en términos de estándares. Ahí existe un problema de política pública. ¿Cómo establecer herramientas, mecanismos que incentiven un trabajo, que pongan a las propias disciplinas a colaborar? Porque aquí dice, hay cuestiones que desde el sistema legal no vamos a poder resolver si las disciplinas, una pluralidad de disciplinas de más variado ámbito, no tienen fijados ciertos parámetros mínimos. El contenido del proyecto, tiene un artículo primero donde se plantean algunas definiciones técnicas que serían transversales a todas las pericias, cualquiera sea el ámbito jurídico, cualquiera sea la judicatura, civil, penal, laboral. Pero lo más relevante parece estar en los artículos segundo y tercero. El artículo segundo lo que plantea es una prohibición a utilizar afirmaciones categóricas para conclusiones médico-legales bajo el supuesto de que disciplinas como la psiquiatría, la psicología forense o las ciencias sociales en general no son ciencias exactas. Entonces, desde ya podemos notar cómo el proyecto de alguna forma pretende resolver normativamente un problema que en realidad es epistemológico, ¿ya? Y el artículo tercero, que es el que modifica ciertas disposiciones de la Ley de Tribunales de Familia, los artículos 45, 47 y 48, en definitiva, lo que hace es, por un lado, intervenir en la forma en que se designan los peritos, disponiendo que solamente se podrán designar peritos que estén debidamente certificados. Y consecuente con esa visión, se suprime la referencia a que el perito es de confianza de parte, como normalmente ocurre en los tribunales, en la judicatura reformada. Luego, por la vía de la admisibilidad de la prueba, o sea, en un control ex ante, se modifica esta a efectos de que se disponga que el tribunal, en la admisibilidad de la prueba, tenga que verificar si efectivamente el perito que se está ofreciendo. Y por último se reemplaza el artículo 48, que en los sistemas de justicia actual, reformados, dice que los peritos no pueden ser inhabilitados. Lo que sí se puede hacer es formular todas las preguntas que sean necesarias para orientadas a determinar su objetividad o idoneidad y en definitiva controlar por esa vía la prueba. Aquí de alguna forma se cambia el sentido y lo que se propone es que los peritos, después de haber rendido la prueba, puedan ser inhabilitados en caso de deficiencias o irregularidades en el peritaje. Y esto nos lleva a entonces plantear cuáles son los modelos de peritaje vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Como les decía,
tenemos el sistema antiguo de pericia presente en la justicia civil, donde hay procesos no adversariales, escritos y carentes de inmediación, donde allí efectivamente el principal mecanismo de control es ex ante, en la designación del perito. Los peritos allí, a falta de acuerdo, son designados por el tribunal. ¿Y en base a qué? A una lista de peritos habilitados, previamente certificados, si se puede decir. Se supone que la principal garantía de este modelo de pericia es que ofrece al sistema peritos con mayor objetividad. En cambio, tenemos los sistemas reformados de la justicia penal, del trabajo y de familia, donde el principal mecanismo de control es ex post. Se ejerce a través del interrogatorio de las partes al perito en presencia del juez y, por tanto, de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, de la motivación de una sentencia y del sistema recursivo. Aquí la lógica es distinta, los peritos son aportados por las partes, ¿ya? Y por lo general avalan la posición de esta. En este sentido, pareciera que el proyecto pretende acercarse más al primer modelo, con controles ex ante, donde solamente se pueden designar aquellos peritos que se encuentran habilitados por tener una certificación previa. Y además admitir la invocación de causales de inhabilidad o eliminar la expresión de que el perito es de confianza de parte. Y aquí, para emitir algunos elementos de juicio sobre la propuesta, vamos a recoger justamente lo que son ciertos hallazgos del estudio que yo planteé al inicio de la presentación, donde el informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema daba cuenta que el sistema antiguo de pericia tiene ciertos problemas, tanto justamente en materia de control de la prueba pericial, pero también de acceso a la prueba pericial. Desde el punto de vista del mecanismo de control, se plantea que, claro, es un mecanismo de calidad ineficaz, porque aunque la inserción de un perito en un listado de peritos habilitados normalmente no es garantía de calidad, lo que declaran los entrevistados es que muchas veces genera un grado de confianza en el juez sobre las capacidades del perito inscrito en la nómina que carece de un sustento real. Muchas veces da, digamos, esta como control formal o curricular, justamente induce al juez a confiar más en lo que le señala el perito, sin examinar realmente el desarrollo de la pericia, sin examinar realmente la calidad de la pericia. Pero además también plantea que hay problemas de acceso a la prueba pericial, porque al ser un peritaje que no es de parte, sino pretende ser más institucional, la existencia de peritos designados por esta vía, en los hechos, impide a las partes objetar sus honorarios, a veces altos, y ese es el principal problema de acceso a esta prueba, los honorarios de los peritos, justamente por temor a quedarse sin la prueba o por entrar en conflicto con el perito. Y esto lo vinculó con algo que planteamos al inicio. Si además, efectivamente, los tribunales hacen mucha fe de la prueba pericial, a veces de modo infundado, porque la prueba pericial puede que no sea de calidad, pero aún así se hace mucha fe, y esto lo vinculamos a que por problemas económicos, solamente las personas que tienen dinero suficiente para contratar la pericia pueden acceder a esta, estamos planteando que hay un problema de acceso a una prueba que muchas veces es decisiva para la resolución del conflicto, a la que solamente algunos pueden acceder y otros no, ¿ya? Como conclusión, respecto de lo que hemos referido sobre este proyecto de ley. Efectivamente existiría un problema cierto en la formación metodológica de los peritos y en la formación y la forma en que los tribunales y los abogados pueden controlar dicha actividad. Ahora, según la posición anterior, el proyecto, en lugar de atenuar tales problemas, pudiera generar el efecto no deseado
de aumentar el grado de confianza, a ciegas si se puede decir, del juez sobre las capacidades del perito certificado que carece de sustento real. A la larga, lo importante, más que el tema curricular del perito, es justamente la idoneidad del mismo informe. Y para eso se requiere un tema, mejorar la formación de todos los actores del sistema. Y vinculado con eso, bueno, efectivamente hay un problema de política pública de más largo aliento que dice relación con la carencia de comunidades disciplinarias que regulen y supervigilen la conducta ética de sus miembros, de los peritos, como forma de control complementaria a la del Poder Judicial. Eso sería. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a los senadores y senadoras. Presidente. Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar a los senadores, a la ministra. La verdad que la exposición que hizo el asesor me pareció extremadamente bien. Este proyecto lo fuimos trabajando con una organización, una ONG que se llama Renace. Conversamos con el ministro anterior también de este tema. Se llegó a la conclusión y creemos de verdad que la presentación de este proyecto significa abrir a una discusión de un problema que hoy día se tiene. Me tocó conocer muchas experiencias muy dolorosas de muchas personas que están vinculadas a los tribunales de familia, sobre todo madres que la están pasando muy mal, producto de que el dinero ocasiona muchas veces estos informes de los peritos que favorecen mayoritariamente a los padres. Y creo que ahí hay un tema muy grande, muy grave que se debe tratar. Por lo tanto, creo que colocar este proyecto en la discusión es muy importante para poder avanzar en la injusticia que se ocasiona. Mi asesor Sergio Mancilla, no sé, tengo entendido que está presente, también creo que podría a lo mejor aportar muchísimo porque fue uno de los que más trabajó con diferentes asesores y personas vinculadas a esta ONG que se llama Renace. Eso, presidente, si usted le da la palabra a Sergio Mancilla, que debe estar por ahí escuchando también, a lo mejor también puede aportar a este informe. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tenemos otra invitada y después le damos la palabra por un par de minutos a Sergio Mancilla. La invitada es la abogada Romina Tapia. ¿Está, Romina? Buen día, presidente. La ministra. Ministra, muchas gracias. Si usted que debe tener pega para el mundo. Sí, yo lo que les quiero pedir, senador, es que mi equipo se va a quedar durante toda la sesión y están disponibles para contestar preguntas. Yo efectivamente tengo una reunión a las 2:30, pero acá se queda todo el equipo del ministerio pendiente para poder seguir la conversación. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su presencia. Hasta luego. Romina, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, buenos días a toda la comisión. Quiero agradecer la invitación que se me ha cursado y en particular porque yo no represento a ninguna organización privada o gubernamental. Simplemente soy madre, fui niña y como también adolescente. Y ahora desde mi perspectiva profesional me veo en esta instancia con la posibilidad, que agradezco muchísimo, que permite dar a conocer ante usted que en el ejercicio de mi actividad como abogada he podido apreciar en relación a muchas situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes vulnerados y en lo medular en relación a la discusión del proyecto al cual se me invita, al papel que atañe a los curadores ad litem en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Mi papel, por cierto, no es invocar la normativa vigente, ni mucho menos hablar de la evolución histórica que ha tenido la protección a la infancia. Por el contrario, mi intención es trasladar esta honorable Comisión de la Infancia a la realidad que viven nuestros niños, niñas y adolescentes día a día en los tribunales de familia, y específicamente en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, evidenciando el impacto que generan los procesos proteccionales la falta de especialización tanto del curador ad litem
como de los propios programas ambulatorios que intervienen y evalúan a los niños, niñas y adolescentes. Pues bien, con la entrada en vigencia de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, se establece que el interés superior del niño y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su decisión, añadiéndose en el artículo 19 que en todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niñas, adolescentes o incapaces, el juez deberá velar porque estos se encuentren debidamente representados, agregándose que el juez, la persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales. Como se puede ver del tenor de la norma, se le entrega la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes a la Corporación de Asistencia Judicial, a las clínicas jurídicas o a los organismos colaboradores acreditados, las OCA, que mediante su oferta programática absorben dicha investidura, quedando a criterio exclusivo del juez de familia la designación de la persona del curador ad litem, que tendrá relevancia para la decisión final de la causa. Por su parte, los informes de la comisión investigadora respecto de los ilícitos ocurridos en el centro del Sename del año 2013 y 2017, la creación del Consejo Nacional de la Infancia, la elaboración de la política de niñez y adolescencia y la ley sobre protección integral de las garantías de la niñez y la adolescencia, que han puesto ingentes esfuerzos por crear instituciones orientadas a la efectiva protección a los derechos de los niños y niñas, de las que en lo personal debo destacar a la Defensoría de la Niñez. Al día de hoy es posible detectar la invisibilización sufrida por los niños, niñas y adolescentes por parte del sistema, y es lo que puedo evidenciar particularizadamente en mayor medida por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago y los programas de organismos colaboradores acreditados como DAM y OPD, que junto con la institucionalidad de los curadores ad litem ponen en evidencia una serie de falencias que se pretende puedan mejorar. Lo anterior no es menor, dado que las instituciones mencionadas son aquellas que intervienen directamente en la mayoría de los procesos proteccionales de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Así en la práctica, podemos ser testigos de causas proteccionales que quedan sin efecto por un informe DAM mal realizado, o simplemente porque el Centro de Medidas Cautelares estimó que los hechos denunciados no revisten de la gravedad necesaria para dar curso a un proceso, lo que en la mayoría de los casos se supedita a la opinión que el Consejo Técnico evacúe luego de tomar contacto telefónico con las partes. Bajo esta premisa, naturalmente surge una primera cuestión. ¿Qué explicación le podemos dar a un niño, niña o adolescente que ve que su problema no es considerado grave para un juez o jueza y la dilación en la respuesta estatal se condiciona en términos generales a la opinión de un tercero que no satisface con el rigor que amerita la necesidad legal y moral de conferir la debida protección y tutela judicial que se busca? ¿Quién les habla? No pertenece a ninguna organización, como ya les dije, tampoco partido político. No trabajo para un staff reconocido de abogados. Solo soy una mujer que por mi profesión me ha tocado relacionarme directamente con los niños, niñas y adolescentes involucrados en las causas, y que, aún teniendo a una figura paterna, a una figura materna, o incluso un familiar indirecto, me ha correspondido muchas veces realizar yo misma la contención emocional de un niño, niña, adolescente, que llora porque no es escuchado, porque no lo entienden, o no le creen, o llanamente porque ha sido obligado a vincularse con un padre o madre que lo ha dañado directa o indirectamente. Frente a la falta de diligencia evidente de quienes se encuentran llamados a representar judicialmente a los niños, niñas y adolescentes, me ha tocado adoptar ese rol e incluso en muchas ocasiones he tenido que diligenciar personalmente órdenes frente a las policías, acompañando a las partes del proceso en allanamientos para recuperar a un niño o niña adolescente que se encontraba retenido, asistir a una madre o un padre a altas horas de la noche, porque simplemente la labor mínima de comunicación con quien tiene esa responsabilidad, que en su esencia es el curador ad litem, no se logra llegar a cabo. En otro ámbito,
me ha tocado ser testigo de la invisibilización que sufren los niños y niñas a diario, y cómo ellos mismos se dan prueba gráfica para convencer a un tribunal, o cómo ellos mismos se comunican con la Defensoría de la Niñez para dar cuenta de la situación que los aqueja. Lo dicho anteriormente solo puede interpretarse como un llamado desesperado del niño o niña para ser oído, y en mayor medida para que las instituciones les crean, al carecer de una férrea vinculación con quien por ley debe ser el estamento que tenga que cumplir ese rol tan relevante, y que malamente se puede señalar se llega a cumplir. El escenario es cruel, y a nadie le debe resultar indiferente ver a un niño o niña adolescente llorando desconsoladamente en una comisaría, porque debe relacionarse por orden judicial con el padre o madre no custodio que lo debe retirar de la comisaría, porque este último tiene una previsión de acercamiento respecto del otro progenitor por maltrato habitual, circunstancias que, si bien tienen un sustento jurídico aparente, prescinden en lo absoluto del rango del principio, genera una profunda herida que no es posible cubrir por el abogado o abogada que representa a cualquiera de las partes directamente involucradas en el conflicto. Lo que se entiende son en la medida que existe la figura del curador ad litem, llamado a hacerse cargo de esta suerte de contención jurídica y emocional, pero que lamentablemente nunca está presente, ni mucho menos disponible para eso. Ha llegado la desesperación que los niños, niñas y adolescentes con los cuales yo me relaciono han escrito cartas dirigidas a los tribunales para que yo las presente, porque siente que nadie me envían mensajes, audios. Solo puedo poner en conocimiento al curador ad litem, quien finalmente, de acuerdo a su criterio, determina los pasos a seguir. Imagino que esta evidencia es repetible una y otra vez por más profesionales del derecho y en relación a cientos de niños que forman parte de la necesidad de tutela. Si estoy el día de hoy frente a ustedes exponiendo, lo hago por Emilia, Antonia, Francisca, Florencia, Victoria, Martín, Pascal, Agustín, Amalia, Juani, Fernanda, Rafaela, Raúl, Joaquín, Agustín, Isidora, Benjamín, quienes han mutado de su calidad de víctimas secundarias de nuestro sistema a una calidad de verdaderos demandantes omnipresentes en toda la etapa del proceso que se sigue entre quienes, por cierto, tienen el conflicto, pero que han dejado en el olvido el escenario de afección de ese hijo o hija que queda en el más absoluto de los ámbitos. Con esto no digo que la legislación en materia de niñez y adolescencia sea inadecuada, no. El día que entró en vigencia la ley 21.430 sobre protección integral de las garantías de la niñez y la adolescencia, de verdad creí que esto traería un cambio. Esperaba con ansia su publicación, con la inocente esperanza de que los niños, niñas y adolescentes fueran por fin considerados. Triste ha sido darme cuenta que, si bien contamos con esta ley maravillosa, no se aplica. El artículo 50 de la Ley de Protección señala: todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en todos los procedimientos administrativos y judiciales se le respeten las garantías de un proceso racional y justo. Y se le aseguren, entre otros, el derecho de tutela judicial, el derecho a ser oído, el derecho a ser informado del procedimiento aplicable y de los derechos que le corresponden en el proceso, el derecho a una representación jurídica y o judicial distinta de la de sus padres o representantes legales, o de quienes los tengan legalmente bajo su cuidado en caso de intereses incompatibles, el derecho a una representación judicial especializada para la defensa de sus derechos, el derecho a presentar pruebas idóneas e independientes, el derecho a recurrir. Romina, queda un minuto. Ay, ya, voy a adelantar, entonces, perdón. La ley es clara. Los niños, niñas y adolescentes deben contar con defensa jurídica especializada desde las primeras actuaciones del procedimiento. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con que los curadores ad litem designados en casos proteccionales se presentan a la audiencia sin haber tomado siquiera un contacto previo con el niño, niña y adolescente. Y que resulta más grave, simplemente no se presentan. Esta situación es a todas luces preocupante, teniendo en consideración que desde la denuncia y la audiencia preparatoria pueden pasar fácilmente 3 meses y dada la importancia de la figura del curador ad litem, si este no ha sido asignado
o no ha aceptado el cargo o no se presenta el día agendado, significará posponer la audiencia para un nuevo futuro incierto plazo, con la correspondiente desidia judicial y estatal ante el principal sujeto de atención, que es el propio niño y adolescente. De este modo, la representación judicial de los niños y niñas en causas proteccionales prácticamente pasa inadvertida, y en mayor medida, si aquello se logra, el objetivo de dicha institución no se cumple al evidenciarse que la presencialidad se hace con escasos o mínimos antecedentes de la causa, sin haber tomado contacto con su representado, invitándose su participación a ratificar los dichos del Consejo Técnico o del propio magistrado del tribunal ante el cual se ventila la causa. Impresiona la libertad con la que se toma el cargo de la defensa de la niñez y la adolescencia, Sí. teniendo la figura del curador ad litem la obligación de hacer presente al tribunal los antecedentes y los intereses de su representado o representada, debiendo velar y abogar por sus derechos y garantías, resultando inconcebible que las partes en conflicto deban estar permanentemente solicitando al tribunal pedir cuenta de lo obrado a este con el fin de darle celeridad al proceso. Y con esto termino, señor presidente. Valga en este análisis la complejidad que importa tomar contacto con un curador ad litem, el que después de las 18 horas no está disponible, por mucha urgencia que amerite la situación, y a mayor abundamiento donde no existe ninguna situación que se pueda abordar debidamente para los fines proteccionales. Sin ir más lejos, en Santiago, el argumento de mayor justificación para no poder actuar por parte de los funcionarios policiales de la 48 Comisaría de la Familia se sustenta en la carencia de carros policiales para trasladar al lugar donde se encuentra en situación en riesgo el niño, niña, adolescente. Eso sería... Romina, mira, si tú puedes mandar la presentación o un paper por escrito de lo que has dicho, nos ayudaría mucho. ¿Ya? Me costó un poco. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Moreira. Antes de retirarme para tener que ir a dar quórum en la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, que en 10 minutitos, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, al Ministerio, si hoy de alguna manera los peritos no son confiables, ¿cómo mejoramos la calidad de información que ellos proveen? Primera pregunta. ¿Cómo se verifican sus conclusiones? Segunda pregunta. La posición del Ministerio se refiere a los costos y acceso de los peritajes, pero no encontré que se refirieran expresamente a la calidad que deben de tener esos informes. Estos dos proyectos yo soy partidario de que se puedan fusionar y también el gobierno pueda presentar algunas indicaciones y los parlamentarios también, junto al gobierno, para mejorarlo. Lo que yo valoro de esta discusión es la importancia de legislar en esta materia que es necesaria, que se necesita certeza y que se necesita que haya igualdad, justicia en un tema tan sensible, porque siempre nos llenamos de la boca con los niños, pero resulta que lo importante es hacer las cosas y todos sabemos que en los juzgados de familia la verdad que no son rápidos, siempre los jueces se quejan de que no hay jueces, que tienen demasiada carga de trabajo, muchas veces los peritajes que se hacen son traje a la medida, entonces no da certeza, no da confiabilidad. Por eso quería hacerle estas preguntas al Ejecutivo. Gracias, presidente. Yo le pediría al Ejecutivo que fuera bien concreto y después le vamos a dar 3 minutos antes que termine la hora, como lo pidió el senador Castro, al asesor Mancilla. Son con 3 minutos tiene. Le ofrezco la palabra al Ministerio. Presidente, ¿se escucha? Perfectamente. Sí, bueno, lo que intentamos relevar como ministerio es que son problemas, digamos, complejos, donde las leyes pueden ayudar, pero tienen limitaciones. La presentación no solamente de acceso, que de alguna forma, efectivamente, en razón de los costos, puede terminar teniendo problemas la iniciativa, sino también a lo de la calidad. Y la calidad, bueno,
buena parte pasa justamente por los déficits de los actores institucionales, particularmente de los jueces, llamados justamente a no delegar, a no confiar respecto de la labor de los peritos cuando el informe pericial digamos, no merece dar fe por su propia idoneidad. Y eso de alguna forma existe una institucionalidad. La Academia Judicial forma a los jueces y dentro de la formación de esos jueces es importante que se consideren. Yo entiendo que los hay, pero quizás ahí uno puede tener cierto diálogo a través del Poder Judicial, con la Academia Judicial, para que quizás se enfatice más justamente en estos déficits de epistemología general, de método científico, para que puedan ejercer su rol, que es el rol que de alguna forma deben ejercer en general en la valoración de la prueba. Pero lo que apuntamos también es que no porque la ley diga cómo se deben redactar los informes y por ejemplo, evite expresiones categóricas, vamos a dar un paso adelante. Justamente la idea es que los jueces y los demás actores también puedan de alguna forma hacer ver las falencias de un informe que, por ejemplo, no explica las probabilidades de acierto o desacierto, o no explica por qué hay que dar fe a lo que allí se señala. Por eso, lo que simplemente queremos relevar, el tema es bastante más profundo. Eso. El asesor del senador Castro tiene exactamente 3 minutos. Sergio, no es por mala onda, sino porque estamos en tiempo y el senador Moreira, que es fundamental en esta comisión, tiene que irse a Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor presidente. En menos de 3 minutos, inclusive. Agradezco esta oportunidad y además señalar, como señaló el senador Juan Castro Prieto recientemente, el proyecto viene a dar un puntapié inicial. Quería aclarar y fundamentar lo que había señalado inicialmente el senador, en virtud a que evidentemente lo principal que menciona nuestro proyecto son los artículos 2 y 3, pero sin perjuicio de ello viene a iniciar esta discusión, que si bien es cierto, materias que deben ser complementadas con normas, por ejemplo, la incorporación de un registro, lo que tenemos pensado, lo cual evidentemente son normas que tienen iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por tanto necesariamente vamos a tener que tener una constante colaboración del Ministerio y por ende ir dándole un poco de ropaje a este proyecto para poder regular así esta función tan importante como es la valoración y la aplicación de la prueba pericial. Es por eso que sin duda requerimos que este proyecto se colocara en tabla. Agradecemos a usted, presidente de la comisión, poder ver este proyecto y como bien decía el senador Moreira, sin lugar a dudas es muy atingente poder ver la posibilidad de fusionar con el proyecto que también se vio en primer lugar en la tabla para poder así ir mejorando todo el proceso de regulación de la prueba. Agradezco, señor presidente. Gracias, Sergio. Yo quiero plantearle a las señoras senadoras y senadores que acordemos fusionar estos proyectos y hacer el oficio para la sala para que sean fusionados. ¿Hay acuerdo? No, sí, pero quiero que sea acuerdo de todos ustedes. Senadora Campillay, ¿está de acuerdo a que se fusionen los dos proyectos? Es que más que ver conjuntamente, se fusionan, pasa a ser un proyecto. ¿Ok? ¿Habría acuerdo entonces? Sí, sí, por supuesto. Habría acuerdo y cumpliéndose la hora, levantamos la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.